Segundo libro de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 11. ¿Estamos? Amén. Dice así, del 1 al 11. Leemos todos, hermanos, todos estos 11 versículos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Oramos. Amoroso Dios, Padre eterno, Jehová Dios de los ejércitos, gracias, Señor, por su preciosa palabra, y porque sabemos, Padre, tendrá para cada uno de nosotros el alimento espiritual, Señor. A través de este pasaje, Padre, por favor, hable, que sus siervos escuchen. Sea propicio, Padre bendito, a la necesidad de cada uno. Gracias por su preciosa palabra. Ayúdenos a comprenderlo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, hermanos. A través de este pasaje, hermanos, encontramos un tema que le hemos titulado, con la ayuda del Señor: cuida tu comunión con Dios. Amén. Cuida tu comunión con Dios. Mire, ¿qué cuadro, hermano, qué pasaje que vemos aquí? David tenía en mente el llevar el arca, hermanos, a Jerusalén. ¿Y cómo es que a través de este traslado él se da cuenta de algo y tiene temor de algo? Aquí la palabra temor la vemos presentada en los dos campos. Temor, miedo de que fuera a pasarle a él o a alguien en Jerusalén lo que le pasó a Usa, ¿sí? Que cayó fulminado, ¿sí? Ahí por tocar el arca. Y él no quiso llevarla a Jerusalén porque sabía que podía llevar mortandad a Jerusalén. Usa sabía de alguna manera que lo que llevaban ahí, hermanos, sobre ese carro, aunque el carro era nuevo y aunque la intención era buena de David llevar el arca a Jerusalén, Dios quería mostrar algo, quería mostrar su poder, quería mostrar su gloria. Obviamente era, hermanos, ¿qué es el arca? Era un cofre, ¿sí? Arca significa esto, un cofre, ¿sí? De 2 codos y medio, ¿sí? Si alguien me ayuda multiplicando 45 por 2,
90 más 22 y medio, 1,12.5, un metro con 12 centímetros, así, y luego tenía un codo y medio. La altura era lo mismo que la anchura. Eso era el cofre, eso era el arca, llamada el arca del pacto, el arca de Dios, el arca del testimonio. ¿Qué representaba? La presencia de Dios en medio de su pueblo. Amén. Esta arca llevaba adentro el maná, las 2 tablas y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué representaba esto, hermanos? La tapa era cubierta de oro, ¿sí? Tenía 4 argollas donde se cruzaban las varas, de donde la cargaban los sacerdotes. La tapa se le conocía como el propiciatorio, muestra de Jesucristo, ¿sí? La figura, la sombra, el prototipo de lo que vendría a ser Cristo hoy en día. Entonces, en otras palabras, no era cualquier cosa lo que llevaba. ¿Qué traen ahí? No, es una caja. Era la presencia de Dios. Amén. ¿Qué hizo Usa? Solamente, hermano, tenía el arca, los bueyes al jalar el carro, los carros no trabajaban con aire, no eran llantas Michelin, no eran radial, no eran unirroya, eran llantas de madera o fierro, y que obviamente caían piedra con piedra, y pues, hermano, se tambaleaba. Y Usa quiso detener el arca. ¿Quién puede detener a Dios? El Señor te vas a caer. No era un ídolo muerto o mudo que lo tiene que cargar y ahí va la gente. No era eso. Dios le estaba diciendo a Usa: no me toques. Y cayó fulminado. ¿Quién era Usa? Quizá era un hombre que a David, hermano, le tenía cierto aprecio y respeto, y vio caer fulminado a Usa y se dolió su corazón y le llamó a ese lugar Pérez Usa, un lugar en el cual él tuvo quebrantamiento. David tenía una comunión con Dios. A David le importaba llevar el arca a Jerusalén. David quería tener cerca la presencia de Dios. Enseguida dijo David: si le llevo a Jerusalén y pasa algo más en Jerusalén, aunque había preparado lugar, aunque sabía que lo llevaba de la mejor manera, de la forma más solemne, había gozo, había regocijo, iba adelante, dice, cantando, danzando, glorificando el nombre de su Dios, pero dijo: no entro a Jerusalén, y lo llevó a casa de Obed-Edom, Geteo. Pero ¿quién era este hombre? Si lo vemos según lo que nos dice el pasaje, no era cualquier hombre. Dios quería bendecir a alguien, Dios quería mostrar, hermanos, lo que Él sabe hacer y cómo Él puede bendecir. Él puede hacer lo que Él quiera, de la forma que Él quiera, cuando Él quiera y como Él lo quiera. Amén. Dice el versículo 9 y siguientes: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, punto y coma. ¿Y qué pasó en los 3 meses? Y bendijo Jehová Dios ¿a quién? A este hombre, su casa. Amén. Y a toda su casa. Así es. Cuando dice y a toda su casa, no está diciendo solamente el recinto, a su familia. ¿Quién era este hombre? Había amor, respeto, consagración, temor hacia Dios. Amén. Había una atención, había una comunión con su Dios, y Dios le bendijo en gran manera. Vea el versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. A causa del arca de Dios. Amén. Hermano,
¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió bendecido a causa de la palabra de Dios? ¿Hay alguien aquí? ¿Está aquí, hermano? ¿Hay alguien que fue bendecido? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió bendecido? Gloria a Dios, hermano. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Qué hay de palabra de Dios para usted? ¿Qué le dice Dios cuando lee la palabra de Dios? ¿Cuáles son los pensamientos, los planes de Dios para su vida, para la vida de usted, para la vida de su familia? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Por qué se aflige? Esto debería mover nuestra comunión con Dios. Hermanos. Porque Dios no se queda con nada. Dios sabe bendecir. Cuando nosotros cuidamos nuestra comunión con Dios, Dios nos bendice. Pero descuidemos nuestra condición, nuestra comunión con Dios, descuidémosla y a ver qué pasa. Cuidemos nuestra comunión con Dios, hermanos. Cuidemos nuestra comunión con Dios. Dios quiere mostrar su gloria. David tenía que ver primeramente lo que Dios iba a hacer. Pareciera que, hermano, que lo que Dios hace no tiene sentido, pero siempre tiene sentido. Esto movió a David a algo mejor. Esto movió la vida de alguien a algo mejor. Esto que acabamos de ver debe mover nuestras vidas a algo mejor. Esa debe ser la clave, esa debe ser la razón por la cual estamos hoy aquí. Así es, amén. Siempre que usted y yo vayamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar respuesta de parte de Dios. Así es. Siempre que descuidemos la palabra de Dios, nuestra comunión con Dios, también vamos a encontrar respuesta de Dios. ¿Qué haces? ¿Por qué descuidas tu comunión conmigo? También Dios nos lo hará saber. Hermano, debemos cuidar esto. Dice el versículo siguiente, el complemento aún, el 12. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed a la ciudad de David. ¿Qué había visto? ¿Sabe qué? Dios le estaba diciendo a David: la puedes llevar. Voy a mostrar mi gloria allá también. Hermano, ¿qué a nosotros nos debe mover el hacer la voluntad de Dios si nosotros hemos experimentado algo en nuestras vidas? Si nosotros no hemos experimentado algo en nuestras vidas, ¿por qué no queremos que alguien conozca de Dios? Si aquella misma frustración, aquella situación en nosotros que nos tiene, que nos aqueja, que nos tiene postrados, estamos ahí inertes, hermano, no hacemos algo por el Señor. ¿Por qué? Porque quizá en nuestras vidas no hemos visto la obra de Dios en nosotros, porque hemos descuidado la comunión con Dios. Pero no asumimos esa responsabilidad. No pensamos que es por la falta de comunión con Dios. Se lo atribuimos a que Dios no ha hecho nada, o a que Dios no tiene poder, o no se ocupa de nosotros. Pero ciertamente, hermano, la responsabilidad es de nosotros. ¿Quién era Obed? ¿Qué estaba haciendo Obed? ¿Quién era Usa? ¿Qué imprudencia? ¿Qué situación? ¿Qué error cometió Usa? Pero el caso es que David, hermano, tenía algo ahora, una responsabilidad, un reto, un desafío, llevar ahora la presencia de Dios a Jerusalén. Hoy usted y yo, hermano, tenemos un reto: llevar la palabra de Dios, la presencia de Dios a otra gente. El Señor, que usted y yo ya nos gozamos, danzamos y bailamos y nos alegramos, nos regocijamos delante del Señor. Pero ¿qué hay los que no? Pues allá ellos, no queremos felices, vamos al cielo y gloria a Dios. No, hermanos. Cuidemos nuestra comunión con Dios y también llevemos la presencia de Dios a aquellos que lo necesitan. ¿Sí? David tenía que ver, hermanos, la manifestación y la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Qué fue lo que trajo el temor a la vida de David? El hecho de que Dios se manifestó. Quizá David, quizá había pasado un tiempo que David ya había olvidado esto, el hecho de que Dios se manifestara. ¿Saben, hermano? Ustedes y yo hemos visto muchas cosas, muchas veces, la presencia de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas. Sea en la salud, sea en cualquier área de nuestras vidas, pero lo hemos visto, hermano. Lo hemos visto. Pero ¿sabe qué, hermano? Pero Dios ha obrado. Dios ha hecho en nuestras vidas tantas cosas, hermano, que solamente Dios puede seguirlo haciendo. Si usted y yo le creemos, hermano, dejemos que Dios haga tal obra.
¿Sí? Tomemos la palabra de Dios en serio. Pero ¿cuántos hoy en día, hermanos, por si fuera poco, no solamente no lo toman en serio, menosprecia la palabra de Dios? La tienen en poco. Y a fin de cuentas terminan quejándose. En estos días que hemos estado por otros rumbos, hermanos, hemos escuchado tales expresiones. Gente que estuvo ahí, gente que pareciera que Dios le dio la espalda, así lo ven, así lo dicen, así lo manifiestan. Qué triste, hermano. Pues gloria al Señor que siquiera todavía tienen la oportunidad de decir, USA no tuvo ni siquiera la oportunidad de quejarse, cayó fulminado. Muchas veces, hermano, incoherentemente, imprudentemente, le atribuimos cada situación, cada desdicha, cada desgracia que nos viene, se la atribuimos a Dios. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hacía Dios cuando me estaba pasando esto? Qué triste, hermanos. Vemos aquí ahora a un David, hermanos, después de que vio la gloria de Dios, atendió la situación, atendió su comunión con Dios, ahora sentía David que era el momento de llevar el arca a Jerusalén. Dice el versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, ¿qué hizo David? Él sacrificó un buey, un carnero engordado. Gloria a Dios, hermano. Amén. ¿Qué pasa cuando usted y yo leemos la Biblia? Un versículo, 6 versículos, 5 versículos, un capítulo, y estamos bostezando. ¿Será que el bostezo lo estamos presentando como un sacrificio ante Dios? ¿Y queremos que Dios nos bendiga? ¿Sí lo entendemos? ¿Qué estaba haciendo ahora David? Había entendido algo. Mayor respeto, mayor esmero, mayor temor hacia Dios. Dice el versículo 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Amén. Que por lo menos, hermanos, cuando vengamos a la presencia de Dios, cuando venimos a la casa de oración, cuando nos reunimos como iglesia, vengamos por ese júbilo. Amén. Amén. Por lo menos, hermano, por lo menos. Cuando llegaron a la era de Nacón, dice, Usa extendió su mano, me fui más adelante, dice el versículo 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo? Y le menospreció en su corazón. Hermano, muchas veces mientras usted viene a la iglesia, alguien está menospreciando en su corazón. Yo aquí esperándole, perdiendo el tiempo ya, con su Dios, todo esto, aquello. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces por esas expresiones, por esas ideas, hermanos, nos detenemos y descuidamos nuestra comunión con Dios? ¿Cuántas cosas en este mundo nos absorben, nos atrapan y descuidamos nuestra comunión con Dios? Llegará el momento en que empezará en nuestra vida el quejar. Y será triste. ¿Por qué? Porque tenemos en poco y menospreciamos la palabra de Dios. Vaya conmigo. Ahí un libro atrás, primer libro de Samuel, capítulo 5. Deje una marquita ahí que vamos a regresar. Primer libro de Samuel, capítulo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 5. ¿Qué era el arca? ¿Qué poder tenía el arca? ¿Qué representaba el arca? Primer libro de Samuel, capítulo 5. El pasaje se titula, o el encabezado, el arca en tierra de los filisteos.
Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. ¿Quién era Dagón? Era un dios de los filisteos. Nada nuevo bajo el sol, como un dios de nuestra gente, de nuestra familia. Un bulto, una estatua. Y tomaron los filisteos del arca de Dios y la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Guadalupe, Chana o Juana. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que la Lupe, la Chana y la Juana, postrados en tierra delante del arca de Jehová. Amén. Una estatua inerte, inmóvil. ¿Cómo estaba? Se bajó de tal lugar, de allá del nicho, y estaba postrada literalmente delante de lo que ellos pudieran llamar cofre o caja, como le llamaran, pero era otra cosa que la presencia de Dios, Amén. el arca del testimonio. Sí es. Y delante de esa caja, como le pudieran llamar, que era el arca de Dios, que era el arca del pacto, el arca del testimonio, la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios se logrará toda la Amén. Sí es. Amén. ¿Y qué hacen, hermanos, los filisteos? Y dice: y cuando al siguiente día los de todos se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Ay, ¿quién puso eso? ¿Qué hicieron? Ellos no se arrepintieron, no vieron como algo sobrenatural que se bajó de ahí postrado si no se movía aquello. Pero cuando la mente está tan mal, y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel. Amén. Sí. Porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel acá. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel, para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los principales y los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuelva a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía ¿a dónde? Al cielo. Gloria al Señor. Amén. Ese es Jehová nuestro Dios. Amén. Por eso debe haber gozo, regocijo y júbilo en nuestras vidas. Amén. Gocemos, nos sintamos los privilegiados, que nuestro Dios es un Dios vivo. Amén. Si aún aquello que era una estatua les hizo ver que también las estatuas pudieran recobrar vida y postrarse delante del Dios que tiene vida. Amén. Y que da vida. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Sí. Qué bendición. ¿Por qué nosotros no logramos comprender eso, hermanos? Que nuestro Dios es bueno y que Dios quiere bendecir nuestras vidas si tan solo cuidamos nuestra comunión con Él. Vaya conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9.
Hebreos 9. Dice así, 9:1 y siguientes. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamado el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué representa esto para nuestras vidas, hermano? ¿Sí? ¿Sabe qué representaba el oro? Era la presencia de Dios ante el hombre. ¿Qué es el hombre? Nada más que barro. La santidad de Dios, hermano, la divinidad de Dios haciéndose patente y presente ante el hombre. Amén. ¿Qué dice el salmista? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es? No somos nada. Así es. Pero gloria al Señor, que el Señor quiso habitar entre sus Amén. Y eso lo deberíamos tener, hermanos, como lo más mejor en nuestra vida. Así es. ¿Sí? Lo más santo, lo más puro, lo más honroso, hermanos. Dios nos ha honrado con su presencia en Amén. medio de su pueblo y entre nosotros su Espíritu Santo, hermano, guiando nuestras vidas. Así es. El cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que tenía el maná. ¿No el Señor puede alimentar nuestras vidas, sustentar nuestras vidas el resto de nuestros días? ¿No el Señor nos lo ha dicho que las aves de los cielos que no siembran ni cosechan, el Padre Celestial las alimenta? Amén. ¿Cómo es que Dios bendijo ¿Cómo es que Dios bendijo a David, su casa? ¿Cómo es que Dios no ha de bendecir nuestras vidas? Así es. Contenía la vara de Aarón, la cual reverdeció, hermanos. La autoridad de Dios. Dios nos da poder a cada uno de nosotros, hermanos, para salir triunfantes en cualquier situación que venga a nuestras vidas. Amén. Entre el pueblo del Señor no hay hombres cobardes, no hay mujeres cobardes. Hay mujeres y hombres faltos de fe. La incredulidad, hermano, muchas veces se apodera de nosotros. Dios no quiere vernos postrados ante situaciones difíciles. Él sencillamente quiere que le busquemos, quiere que creamos en Él. Y nosotros pudiéramos decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad. Hazlo en mi vida una vez más, hazlo por favor. Amén. Pero como nuestra comunión con Dios está descuidada, simple y sencillamente, hermano, nos damos a la desdicha. Así es. Cuidemos nuestra condición, nuestra comunión con Dios. Amén. La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura. Amén. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Sí. Tenemos la forma de cómo instruir nuestras vidas. Tenemos el manual para que nuestras vidas sean de la mejor manera guiadas. Amén. ¿Cómo es que, hermano, hemos descuidado nuestra comunión con Dios? Si lo descuidamos, pagaremos el precio. Pero si la retomamos y cuidamos nuestra comunión con Dios, nuestras vidas van a ver la gloria de Dios. Amén. Patentes en cada uno de nosotros. En nuestra casa. ¿Qué es nuestra casa? No son las cuatro paredes, sino son los nuestros. En cada área seremos bendecidos, hermano. Amén. Yo le creo a Dios. Yo lo veo a través de la palabra de Dios. Yo creo cada historia, cada pasaje, Amén. cada propósito que está en la Biblia. Yo lo veo y lo hago mío, hermano. Así es. Espero que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón y empecemos a cuidar nuestra comunión con Dios, para que nuestras vidas, hermanos, sean bendecidas como solamente Él quiere y Él puede hacerlo. Amén. A veces, hermanos, si yo les preguntara ahora cuándo ustedes quieren ser bendecidos, todo el mundo quiere ser bendecido, pero está
puesto a cuidar su comunión con Dios, cambiaría la situación. Más bien, hermano, cuide su comunión con Dios. Amén. Y espere lo que viene. Así es. Y espere lo que viene. Porque Dios no se queda con nada. Si usted y yo nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón, Él se volverá a nosotros. Amén. La Biblia nos lo dice. Amén. Allá en Crónicas, ¿sí? Toda la palabra nos lo enseña, ¿sí? Así es que, hermano, creámosle al Señor, volvámonos con el corazón en la mano y nuestras vidas serán bendecidas. Regresemos donde estábamos, Samuel. Dice así. Segundo de Samuel, nuevamente, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Dice el versículo 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó, nuevamente vemos, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, ¿sí?, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Se da cuenta? Sí. Qué triste, hermanos. Y ese tipo de personas son con las que muchas veces nos encontramos y tratan de ponernos a la zancadilla y de hacernos volver atrás. Pero ¿sabe qué? David dijo bien: mi Dios me ha honrado y me honrará, y si me he de hacer más vil ante tus ojos, que así sea, pero más honrado delante de mi Dios. ¿Sí? ¿Cuánta gente pensará que hoy es vil lo que estamos haciendo y que estamos perdiendo el tiempo y haciéndolo sin sentido? Pero Dios ha de bendecir nuestras vidas. Pongámonos de pie, hermanos, y honremos el nombre de nuestro Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, grande, maravilloso y santo es tu nombre. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, por mostrarnos, Señor, su buena voluntad, Padre. Gracias, Señor. Podemos ser viles ante aquellos, Señor, que no conocen tu palabra, que no han visto tu gloria, aquellos que ignoran tu poder, Padre. Pero, Señor, nos rodea, Señor, de justos, Padre. Gracias. Gracias, Padre bueno, porque hoy estamos delante de su presencia, Padre. Y hoy hemos aprendido, Señor, a cuidar nuestra comunión con usted. Ayúdenos, Señor. Yo sé que usted está, Señor, y gratifica a los que se esfuerzan, Padre. Bendito sea mi Dios. Bendiga a mis hermanos, Padre, que hoy están aquí, que hoy se dieron el tiempo, Padre, y cuidan de esa comunión con usted. Sea obrando, Señor, en cada corazón. Mueva nuestros corazones, Señor, con fe, con convicciones cada día, Padre. Prestos y dispuestos, Señor, a reverenciar su palabra, su nombre, donde quiera que se pare, Padre. Por favor, Señor, sea su palabra nuestro alimento, sea su palabra nuestro sostén, sea su palabra nuestro consuelo, sea su palabra nuestro bálsamo, Padre. Ayúdenos, Dios. Bendiga, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Padre. Hoy, Señor, a nuestros hermanos donde se congregaron, Señor, donde se congregarán por la tarde, Padre. Bendígales, Dios. Que cada uno, Señor, cuidemos esa comunión, Padre, porque tú bendecirás grandemente, abundantemente, ricamente, Padre. Por favor, hazlo una vez más en nuestras vidas. Hazlo en nuestros hogares,
Hazlo en nuestras familias, Padre. Gracias, Dios de amor, porque sé que tú eres bueno, Padre, y tu misericordia es para siempre. Gracias. Permítanos disfrutar lo que resta de la tarde, llevar a cabo los proyectos, los planes, los proyectos, Señor, y que en todo eso, Señor, sea su mano, sea su mente, sea su corazón, sea sus planes, Padre. Por favor, Señor, honrenos, Padre bendito. Permítanos, Señor, llevar a cabo para darle honra y gloria a su nombre. Gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús, se lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. 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 Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno. Solamente déjenme entonces le damos algunos datos